Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Como vimos en la clase anterior, existe una rama de la ciencia que se encarga de clasificar y organizar a todos los seres vivos, a la cual llamamos como taxonomía. Sin embargo, esta rama ha ido cambiando con el paso de los años, gracias a diferentes científicos que se han encargado de estudiar a los seres vivos, encontrando así mayores diferencias y reagrupándolos en diferentes categorías, claramente, que se van cambiando con el paso del tiempo. Desde hace muchos años, los seres humanos se han fascinado por observar a los seres vivos y han decidido ordenarlos y agruparlos poniéndoles nombres, es decir, clasificándolos. Para poder organizar a esos seres vivos, que se deben elegir características comunes que se puedan usar como criterios para meterlos dentro de unos grupos. Así, de esta manera, en esos grupos se van a encontrar organismos parecidos. Es así como la clasificación permite identificar todo tipo de seres vivos de cualquier parte de nuestro planeta. En la actualidad utilizamos nombres científicos para todas las especies y se les llaman así en cualquier idioma. Es decir, el nombre científico no cambia según el idioma, permanece así en cualquier país. ¿Esto qué permite? Permite que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda hablar del mismo ser vivo sin que haya confusiones. Si yo estoy hablando de un perro llamado Canis canis, que ese es su nombre científico, yo sé que en cualquier otra parte el nombre Canis canis hace referencia a que estoy hablando de un perro. Pero si yo hablo de un Canis lupus, estoy hablando, por ejemplo, de un lobo. No es lo mismo Canis canis, que es el perro doméstico, al Canis lupus, que es el lobo. En este caso, ese nombre científico va acorde a cada especie y permite que todos estemos hablando en un mismo idioma, en un mismo lenguaje y estemos identificando a la misma especie. Bueno, en la antigüedad los primeros clasificadores de los seres vivos eran los antiguos griegos. Un representante de ellos está Aristóteles. Aristóteles clasificó a los seres vivos en tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y los clasificó teniendo en cuenta el tamaño. Luego de él está otro científico, San Agustín, y clasificó a los seres animales en tres grupos: útiles, dañinos y superfluos. A su vez, otros científicos durante la época de la Edad Media clasificaron a las plantas en cuatro grupos, con frutas, vegetales y las fibras o maderas. Sin embargo, si te das cuenta, esas clasificaciones son poco objetivas y a su vez son poco rigurosas. Por lo tanto, podían sufrir de errores a la hora de identificarlos, ya que depende de la persona y de un criterio conjunto y no de varias personas. Sin embargo, ya que en 1735 apareció un nuevo científico que fue Linneo. Él es el padre de la clasificación taxonómica que conocemos hoy en día. Él fue el primero en crear un sistema binomial, es decir, de dos palabras, que está compuesto por el género y por la especie. Un ejemplo de esto es la especie humana. Su nombre binomial es Homo sapiens. Las palabras o el nombre que se les otorga siempre están en latín. Y eso permite que sea así trabajado a nivel mundial. Pero no solamente consistía en ponerle un nombre, sino que también ese nombre debía adquirir un criterio de organización, es decir, un criterio que fuese igual tanto para un país, una persona, como para cualquier parte del mundo o cualquier persona en este caso. Los criterios a utilizar fueron los morfológicos, es decir, las formas, y para el caso de las plantas se miraban las estructuras que lo componían. Luego de este aparece un nuevo científico que es Ernest Haeckel, en donde él crea un nuevo reino. No está solamente el reino ahora del animal y el reino vegetal, sino que habla de un reino microscópico que es el protista. Entonces allí se involucran tanto los hongos, las algas y las bacterias. A partir de este científico, otro científico en 1937 crea un imperio procariota y el imperio eucaria. Eso es lo que conocemos hoy en día como los dominios que vimos en la clase anterior, donde este científico trabajó en esto con Koppel. Koppel abarca un nuevo reino que es el reino Monera, y en él involucraba entonces a todos los microorganismos de tipo bacteriano, es decir, los procariotas. Hasta ese momento encontramos ya cuatro reinos: el reino Monera, el reino protista, el reino vegetal y el reino animal. Un científico además separó a estos hongos en un reino aparte, es decir, el reino fungi. Los separa en un reino aparte porque ellos no tienen clorofila y no realizan fotosíntesis, por lo tanto no pueden ser considerados como plantas, es decir, reino vegetal. Además, pues son autótrofos de tipo eucariota, que no posee cloroplastos, no es animal tampoco. Después de eso, entonces puedes darte cuenta que hay una serie de clasificaciones que han venido cambiando con el tiempo y se agrupan en dominios y reinos. Estos dominios y reinos los puedes ver en la siguiente tabla. Como viste en la clase anterior, en el video que se trabajó la clasificación, encontramos entonces tres dominios: el dominio Arquea, el dominio Eubacteria y el dominio Eucaria. Y dentro de cada uno encontramos unos reinos. Está el reino Arquea, el reino Monera, que es el caso del dominio Eubacteria, y dentro de los eucarios encontramos el reino Fungi, el reino animal, el reino vegetal, el reino protista.
Entonces, cada tipo o criterio de agrupación fue dado por estos científicos que acabamos de trabajar y hoy en día pues abarcamos esos criterios de clasificación de acuerdo a que todos ellos tienen unas características comunes. Recuerden que esas características comunes las estuvimos trabajando también en el video anterior. Por lo tanto, aquí esto es simplemente como un recuento histórico para que ustedes sepan que la clasificación de los seres vivos ha venido cambiando con el tiempo. No se mantiene igual. ¿Listo? A su vez puede ir cambiando cuando descubramos más organismos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que no hay animales que realicen fotosíntesis. Sin embargo, puede ser que con las búsquedas y el conocimiento de otros seres vivos en otros lugares muy remotos podamos encontrar algún tipo de animal que realice fotosíntesis. Esto haría que reagrupemos nuevamente a los seres vivos en otras categorías. Por lo tanto, recuerden que la ciencia es una ciencia cambiante. No es estática y no siempre es exacta. Por lo tanto, necesitamos siempre estar modificando y leyendo y consultando las nuevas investigaciones que surgen día a día con los descubrimientos científicos. Bueno, en la antigüedad los primeros clasificadores de los seres vivos eran los antiguos griegos. Un representante de ellos está Aristóteles. Aristóteles clasificó a los seres vivos en tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y los clasificó teniendo en cuenta el tamaño. Luego de él está otro científico, San Agustín, y clasificó a los seres animales en tres grupos: útiles, dañinos y superfluos. A su vez, otros científicos durante la época de la Edad Media clasificaron a las plantas en cuatro grupos, con frutas, vegetales y las fibras o maderas. Sin embargo, si te das cuenta, esas clasificaciones son poco objetivas y a su vez son poco rigurosas. Por lo tanto, podían sufrir de errores a la hora de identificarlos, ya que depende de la persona y de un criterio conjunto y no de varias personas. Sin embargo, ya que en 1735 apareció un nuevo científico que fue Linneo. Él es el padre de la clasificación taxonómica que conocemos hoy en día. Él fue el primero en crear un sistema binomial, es decir, de dos palabras, que está compuesto por el género y por la especie. Un ejemplo de esto es la especie humana. Su nombre binomial es Homo sapiens. Las palabras o el nombre que se les otorga siempre están en latín. Y esto permite que sea así trabajado a nivel mundial. Pero no solamente consistía en ponerle un nombre, sino que también ese nombre debía adquirir un criterio de organización, es decir, un criterio que fuese igual tanto para un país, una persona, como para cualquier parte del mundo o cualquier persona. En este caso, los criterios a utilizar fueron los morfológicos, es decir, las formas, y para el caso de las plantas se miraban las estructuras que lo componían. Luego de este aparece un nuevo científico que es Ernest Haeckel, en donde él crea un nuevo reino. No está solamente el reino ahora del animal y el reino vegetal, sino que habla de un reino microscópico que es el protista. Entonces allí se involucran tanto los hongos, las algas y las bacterias. A partir de este científico, otro científico en 1937 crea un imperio procariota y el imperio eucaria. Eso es lo que conocemos hoy en día como los dominios que vimos en la clase anterior, donde este científico trabajó en esto con Koppel. Koppel abarca un nuevo reino que es el reino Monera, y en él involucraba entonces a todos los microorganismos de tipo bacteriano, es decir, los procariotas. Hasta ese momento encontramos ya cuatro reinos: el reino Monera, el reino protista, el reino vegetal y el reino animal. Un científico además separó a estos hongos en un reino aparte, es decir, el reino fungi. Los separa en un reino aparte porque ellos no tienen clorofila y no realizan fotosíntesis, por lo tanto no pueden ser considerados como plantas, es decir, reino vegetal. Además, pues son autótrofos de tipo eucariota que no posee cloroplastos, no es animal tampoco. Después de eso, entonces puedes darte cuenta que hay una serie de clasificaciones que han venido cambiando con el tiempo y se agrupan en dominios y reinos. Estos dominios y reinos los puedes ver en la siguiente tabla. Como viste en la clase anterior, en el video que se trabajó la clasificación, encontramos entonces tres dominios: el dominio arquea, el dominio eubacteria y el dominio eucaria. Y dentro de cada uno encontramos unos reinos. Está el reino arquea, el reino monera, que es el caso del dominio eubacteria, y dentro de los eucarias encontramos el reino fungi, el reino animal, el reino vegetal, el reino protista. Entonces, cada tipo o criterio de agrupación fue dado por estos científicos que acabamos de trabajar, y hoy en día pues abarcamos esos criterios de clasificación de acuerdo a que todos ellos tienen unas características comunes. Recuerden que esas características comunes las estuvimos trabajando también en el video anterior. Por lo tanto, aquí esto es simplemente como un recuento histórico para que ustedes sepan que la clasificación de los seres vivos ha venido cambiando con el tiempo. No se mantiene igual. ¿Listo? A su vez puede ir cambiando cuando descubramos más organismos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que no hay animales que realicen fotosíntesis. Sin embargo, puede ser que con las búsquedas y el conocimiento de otros seres vivos
en otros lugares muy remotos, podamos encontrar algún tipo de animal que realice fotosíntesis. Esto haría que reagrupemos nuevamente a los seres vivos en otras categorías. Por lo tanto, recuerden que la ciencia es una ciencia cambiante, no es estática y no siempre es exacta. Por lo tanto, necesitamos siempre estar modificando y leyendo y consultando las nuevas investigaciones que surgen día a día con los descubrimientos científicos.